Texto narrado por Marco Vázquez. Pepita, que se había levantado para despedir al padre vicario, no bien volvió a cerrar la puerta y quedó sola, de pie, en medio de la estancia. Permaneció un rato inmóvil, con la mirada fija, aunque sin fijarla en ningún objeto, y con los ojos sin lágrimas. Hubiera recordado a un poeta o a un artista la figura de Ariadna, como la describe Cátulo, cuando Teseo la abandonó en la isla de Naxos. De repente, como si lograse desatar un nudo que le apretaba la garganta, como si quebrase un cordel que la ahogaba, rompió Pepita en lastimeros gemidos, vertió un raudal de llanto y dio con su cuerpo, tan lindo y delicado, sobre las losas frías del pavimento. Allí, cubierta la cara con las manos, desatada ya la trenza de sus cabellos y en desorden la vestidura, continuó en sus sollozos y en sus gemidos. Así hubiera seguido largo tiempo si no llega Antoñona. Antoñona la oyó gemir antes de entrar y verla, y se precipitó en la sala. Cuando la vio tendida en el suelo, hizo Antoñona 1000 extremos de furor. «Vea usted», dijo, «ese zángano pelgar, vejete, tonto, ¿qué maña se da para consolar a sus amigas? Habrá alargado alguna barbaridad, algún buen par de coces a esta criaturita de mi alma, y me la ha dejado aquí medio muerta, y él se ha vuelto a la iglesia a preparar lo conveniente para cantarla el gorigori, y rociarla con el hisopo y enterrármela sin más ni más». Antoñona tendría 40 años, y era dura en el trabajo, briosa y más forzuda que muchos cavadores. Con frecuencia levantaba poco menos que a pulso una corambre con 3 arrobas y media de aceite o de vino, y la plantaba sobre el lomo de un mulo, o bien cargaba con un costal de trigo y lo subía al alto desván, donde estaba el granero. Aunque Pepita no fuese una paja, Antoñona la alzó del suelo en sus brazos, como si lo fuera, y la puso con mucho tiento sobre el sofá, como quien coloca la alhaja más frágil y primorosa para que no se quiebre. «¿Qué soponcio es este?», preguntó Antoñona. «Apuesto cualquier cosa que este zanguango de vicario te ha echado un sermón de acíbar y te ha destrozado el alma a pesadumbres». Pepita seguía llorando y sollozando sin contestar. «Ea, déjate de llanto y dime lo que tienes. ¿Qué te ha dicho el vicario?» «Nada ha dicho que pueda ofenderme», contestó al fin Pepita. Viendo luego que Antoñona guardaba con interés a que ella hablase, y deseando desahogarse con quien simpatizaba mejor con ella y más humanamente la comprendía, Pepita habló de esta manera. «El padre vicario me amonesta con dulzura para que me arrepienta de mis pecados, para que deje partir en paz a don Luis, para que me alegre de su partida, para que le olvide. Ya he dicho que sí a todo. He prometido alegrarme de que don Luis se vaya. He querido olvidarle y hasta aborrecerle. Pero mira, Antoñona, no puedo. Es un empeño superior a mis fuerzas. Cuando el vicario estaba aquí juzgué que tenía yo bríos para todo, y no bien se fue, como si Dios me dejara de su mano. Perdí los bríos y me caí en el suelo desolada. Yo había soñado una vida aventurosa al lado de este hombre que me enamora. Yo me veía ya elevada hasta él por obra milagrosa del amor. Mi pobre inteligencia en comunión perfectísima con su inteligencia sublime, mi voluntad siendo una con la suya, con el mismo pensamiento ambos, latiendo en nuestros corazones acordes. Dios me lo quita y se lo lleva, y yo me quedo sola, sin esperanza ni consuelo. ¿No es verdad que es espantoso? Las razones del padre vicario son justas, discretas. Al pronto me convencieron. Pero se fue, y todo el valor de aquellas razones me parece nulo. Vano juego de palabras, mentiras, enredos y argucias. Yo amo a don Luis, y esta razón es más poderosa que todas las razones. Y si él me ama, ¿por qué no lo deja todo y me busca y se viene a mí, y quebranta promesas y anula compromisos? No sabía yo lo que era amor. Ahora lo sé. No hay nada más fuerte en la tierra y en el cielo. ¿Qué no haría yo por don Luis? Y él por mí nada hace. ¿Acaso no me ama? No, don Luis no me ama. Yo me engañé. La vanidad me cegó. Si don Luis me amase, me sacrificaría sus propósitos, sus votos, su fama, sus aspiraciones a ser un santo y a ser una lumbrera de la iglesia. Todo me lo sacrificaría. Dios me lo perdone. Es horrible lo que voy a decir, pero lo siento aquí en el centro del pecho. Me arde aquí, en la frente calenturienta. Yo por él daría hasta la salvación de mi alma.
Jesús, María y José, interrumpió Antoñona. Es cierto, Virgen Santa de los Dolores. Perdonadme, perdonadme. Estoy loca. No sé lo que digo y blasfemo. Sí, hija mía, estás algo empecatada. Válgame Dios, ¿y cómo te ha trastornado el juicio ese teólogo pisaverde? Pues si yo fuera que tú, no lo tomaría contra el cielo, que no tiene la culpa, sino contra el mequetrefe del colegial. Me las pagaría o me borraría el nombre que tengo. Ganas me dan de ir a buscarle y traerle aquí de una oreja y obligarle a que te pida perdón y a que te bese los pies de rodillas. No, Antoñona, veo que mi locura es contagiosa y que tú deliras también. En resolución, no hay más recurso que hacer lo que me aconseja el padre vicario. Lo haré aunque me cueste la vida. Si muero por él, él me amará. Él guardará mi imagen en su memoria, mi amor en su corazón. Y Dios, que es tan bueno, hará que yo vuelva a verle en el cielo, con los ojos del alma, y que allí nuestros espíritus se amen y se confundan. Antoñona, aunque era recia de veras y nada sentimental, sintió al oír esto que se le saltaban las lágrimas. —¡Caramba, niña! —dijo Antoñona—, vas a conseguir que suelte yo el trapo a llorar y que berree como una vaca. Cálmate y no pienses en morirte ni de chanza. Veo que tienes muy excitados los nervios. ¿Quieres que traiga una taza de tila? No, gracias. Déjame. Ya ves cómo estoy sosegada. Te cerraré las ventanas a ver si duermes. Si no duermes hace días, ¿cómo has de estar? Malhaya el tal don Luis y su manía de meterse cura. Buenos supiripandos te cuesta. Pepita había cerrado los ojos. Estaba en calma y en silencio, harta ya de coloquio con Antoñona. Esta, creyéndola dormida o deseando que durmiera, se inclinó hacia Pepita, puso con lentitud y suavidad un beso sobre su blanca frente, le arregló y plegó el vestido sobre el cuerpo. Entornó las ventanas para dejar el cuarto a media luz y se salió de puntillas, cerrando la puerta sin hacer el menor ruido. Mientras que ocurrían estas cosas en casa de Pepita, no estaba más alegre y sosegada en la suya el señor don Luis de Vargas. Su padre, que no dejaba casi ningún día de salir al campo a caballo, había querido llevarle en su compañía. Pero don Luis había excusado con que le dolía la cabeza, y don Pedro se fue sin él. Don Luis había pasado solo toda la mañana, entregado a sus melancólicos pensamientos y más firme que roca en su relación de borrar de su alma la imagen de Pepita y de consagrarse a Dios por completo. No se crea, con todo, que no amaba a la joven viuda. Ya hemos visto por las cartas la vehemencia de su pasión, pero él seguía enfrenándola con los mismos afectos piadosos y consideraciones elevadas de que en las cartas da larga muestra y que podemos omitir aquí para no pecar de prolijos. Tal vez, si profundizamos con severidad en este negocio, notaremos que contra el amor de Pepita no luchaban solo en el alma de don Luis el voto hecho ya en su interior, aunque no confirmado, el amor de Dios, el respeto a su padre de quien no quería ser rival, y la vocación, en suma, que sentía por el sacerdocio. Había otros motivos de menos depurados quilates y de más baja ley. Don Luis era pertinaz, era terco, tenía aquella condición que bien dirigida constituye lo que se llama firmeza de carácter, y nada había que le rebajase más a sus propios ojos que el variar de opinión y de conducta. El propósito de toda su vida, lo que había sostenido y declarado ante cuantas personas le trataban, su figura moral, en una palabra, que era ya la de un aspirante a santo, la de un hombre consagrado a Dios, la de un sujeto imbuido en las más sublimes filosofías religiosas. Todo esto no podía caer por tierra sin gran mengua de don Luis, como caería si se dejase llevar del amor de Pepita Jiménez. Aunque el precio era sin comparación mucho más subido, a don Luis se le figuraba que si cedía iba a remedar a Esaú y a vender su primogenitura y a deslustrar su gloria. Por lo general, los hombres solemos ser juguete de las circunstancias. Nos dejamos llevar de la corriente y no nos dirigimos sin vacilar a un punto. No elegimos papel, sino tomamos y hacemos el que nos toca, el que la ciega fortuna nos depara. La profesión, el partido político, la vida entera de muchos hombres pende de casos fortuitos, de lo eventual, de lo caprichoso y no esperado de la suerte. Contra esto se rebelaba el orgullo de don Luis con titánica pujanza. ¿Qué se diría de él? Y sobre todo, ¿qué pensaría él de sí mismo, si el ideal de su vida, el hombre nuevo que había creado en su alma, si todos sus planes de virtud, de honra y hasta de santa ambición, se desvaneciesen en un instante,
se derritiese en el calor de una mirada, por la llama fugitiva de unos lindos ojos, como la escarcha se derrite con el rayo débil aún del sol matutino. Estas y otras razones de un orden egoísta militaban también contra la viuda, aparte de las razones legítimas y de sustancia. Pero todas las razones se revestían del mismo hábito religioso, de manera que el propio don Luis no acertaba a reconocerlas y distinguirlas, creyendo amor de Dios no sólo lo que era amor de Dios, sino asimismo el amor propio. Recordaba, por ejemplo, las vidas de muchos santos, que habían resistido tentaciones mayores que las suyas, y no quería ser menos que ellos. Recordaba, sobre todo, aquella entereza de San Juan Crisóstomo, que supo desestimar los halagos de una madre amorosa y buena, y su llanto y sus quejas dulcísimas, y todas las elocuentes y sentidas palabras que le dijo para que no la abandonase y se hiciese sacerdote, llevándole para ello a su propia alcoba y haciéndole sentar junto a la cama en que le había parido. Y después de fijar en esto la consideración, don Luis no se sufría a sí propio en no menospreciar las súplicas de una mujer extraña, a quien hacía tan poco tiempo que conocía, y el vacilar aún entre su deber y el atractivo de una joven, tal vez más que enamorada, coqueta. Pensaba luego don Luis en la alteza soberana de la dignidad del sacerdocio a que estaba llamado, y la veía por cima de todas las instituciones y de las míseras coronas de la tierra, porque no ha sido hombre mortal, ni capricho del voluble y servil populacho, ni irrupción o avenida de gente bárbara, ni violencia de amotinadas huestes movidas de la codicia, ni ángel, ni arcángel, ni potestad criada, sino el mismo Paráclito quien la ha fundado. ¿Cómo por el liviano incentivo de una mozuela, por una lagrimilla quizás mentida, despreciar esa dignidad augusta, esa potestad que Dios no concedió ni a los arcángeles que están más cerca de su trono? ¿Cómo bajar a confundirse entre la oscura plebe y ser uno más del rebaño, cuando ya soñaba ser pastor, atando y desatando en la tierra para que Dios ate y desate en el cielo, y perdonando los pecados, regenerando a las gentes por el agua y por el espíritu, adoctrinándolas en el nombre de una autoridad infalible, dictando sentencias que el Señor de las alturas ratifica luego y confirma, siendo iniciador y agente de tremendos misterios, inasequibles a la razón humana, y haciendo descender del cielo, no como Elías, lo llama que consume la víctima, sino al Espíritu Santo, al Verbo hecho carne y el torrente de la gracia que purifica los corazones y los deja limpios como el oro. Cuando don Luis reflexionaba sobre todo esto, se elevaba su espíritu, se encumbraba por cima de las nubes en la región empírea, y la pobre Pepita Jiménez quedaba ya muy lejos, y apenas si él la veía. Pero pronto se abatió el vuelo de su imaginación, y el alma de don Luis tocaba la tierra y volvía a ver a Pepita, tan graciosa, tan joven, tan candorosa y tan enamorada, y Pepita combatía dentro de su corazón contra sus más fuertes y arraigados propósitos, y don Luis temía que diese al traste con ellos. Así se atormentaba don Luis con encontrados pensamientos que se daban guerra, cuando entró Currito en su cuarto, sin decir oxte ni moxte. Currito, que no estimaba gran cosa a su primo, mientras no fue más que teólogo, le veneraba, le admiraba y formaba de él un concepto sobrehumano, desde que le había visto montar también en Lucero. Saber teología y no saber montar desacreditaba a don Luis a los ojos de Currito. Pero cuando Currito advirtió que sobre la ciencia, y sobre todo aquello que él no entendía, si bien presumía difícil y enmarañado, era don Luis capaz de sostenerse tan bizarramente en las espaldas de una fiera, ya su veneración y su cariño a don Luis no tuvieron límites. Currito era un holgazán, un perdido, un verdadero mueble, pero tenía un corazón afectuoso y leal. A don Luis, que era el ídolo de Currito, le sucedía como a todas las naturalezas superiores con los seres inferiores que les aficionan. Don Luis se dejaba querer, esto es, era dominado despóticamente por Currito en los negocios de poca importancia. Y como para hombres como don Luis casi no hay negocios que la tengan en la vida vulgar y diaria, resultaba que Currito llevaba y traía a don Luis como un zarandillo. «Vengo a buscarte», le dijo, «para que me acompañes al casino, que está animadísimo y lleno de gente. ¿Qué haces aquí solo, tonteando y hecho un papamoscas?» Don Luis, casi sin replicar, y como si fuera mandato, tomó su sombrero y su bastón, y diciendo «Vámonos donde quieras», siguió a Currito que se adelantaba,
tan satisfecho de aquel dominio que ejercía. El casino, en efecto, estaba de bote en bote, gracias a la solemnidad del día siguiente, que era el día de San Juan. A más de los señores del lugar, había muchos forasteros, que habían venido de los lugares inmediatos para concurrir a la feria y velada de aquella noche. El centro de la concurrencia era el patio, enlosado de mármol, con fuente y surtidor en medio y muchas macetas de don Pedros, gala de Francia, rosas, claveles y albahaca. Un toldo de lona doble cubría el patio, preservándole del sol. Un corredor o galería, sostenida por columnas de mármol, le circundaba. Y así en la galería, como en varias salas a que la galería daba paso, había mesas de tresillo, otras con periódicos, otras para tomar café o refrescos, y por último, sillas, banquillos y algunas butacas. Las paredes estaban blancas como la nieve del frecuente enjalbiego, y no faltaban cuadros que las adornasen. Eran litografías francesas iluminadas, con circunstanciada explicación bilingüe escrita por bajo. Unas representaban la vida de Napoleón I, desde Toulon a Santa Elena, otras las aventuras de Matilde y Malecadel, otras los lances de amor y de guerra del Templario, Rebeca, Lady Rowena e Ivanhoe, y otras los galanteos, travesuras, caídas y arrepentimientos de Luis XIV y la señorita de la Valliere. Currito llevó a don Luis, y don Luis se dejó llevar a la sala donde estaba la flor y nata de los elegantes, dandis y cocodés del lugar y de toda la comarca. Entre ellos descollaba al conde de Genazar, de la vecina ciudad de... Era un personaje ilustre y respetado. Había pasado en Madrid y en Sevilla largas temporadas, y se vestía con los mejores sastres, así de majo como de señorito. Había sido diputado 2 veces y había hecho una interpelación al gobierno sobre un atropello de un alcalde corregidor. Tenía el conde de Genazar 30 y tantos años. Era buen mozo y lo sabía, y se jactaba además de tremendo en paz y en lides, en desafíos y en amores. El conde, no obstante, y a pesar de haber sido uno de los más obstinados pretendientes de Pepita, había recibido las enconfitadas calabazas que ella solía propinar a quienes la requebraban y aspiraban a su mano. La herida que aquel duro y amargo confite había abierto en su endiosado corazón no estaba cicatrizada todavía. El amor se había vuelto odio, y el conde se desahogaba a menudo, poniendo a Pepita como chupa de dómine. En este ameno ejercicio se hallaba el conde, cuando quiso la mala ventura que don Luis y Currito llegasen y se metiesen en el corro, que se abrió para recibirlos, de los que oían el extraño sermón de honras. Don Luis, como si el mismo diablo lo hubiera dispuesto, se encontró cara a cara con el conde, que decía de este modo: «No es mala pécora la tal Pepita Jiménez. Con más fantasía y más humos que la infanta mi comicona. Quiere hacernos olvidar que nació y vivió en la miseria, hasta que se casó con aquel pelele, con aquel vejestorio, con aquel maldito usurero, y le cogió los 8. La única cosa buena que ha hecho en su vida la tal viuda es concertarse con Satanás para enviar pronto al infierno a su galopín de marido y librar la tierra de tanta infección y de tanta peste. Ahora le ha dado a Pepita por la virtud y por la castidad. Bueno estará todo ello. Sabe Dios si estará enredada de ocultis con algún gañán, y burlándose del mundo como si fuera la reina Artemisa». A las personas recogidas, que no asisten a reuniones de hombres solos, escandalizará sin duda este lenguaje. Les parecerá desbocado y brutal hasta en la inverosimilitud, pero los que conocen el mundo confesarán que este lenguaje es muy usado en él, y que las damas más bonitas, las más agradables mujeres, las más honradas matronas, suelen ser blanco de tiros no menos infames y soeces. Si tienen un enemigo, y aun sin tenerle, porque a menudo se murmura, o mejor dicho, se injuria y se deshonra a voces para mostrar chiste y desenfado. Don Luis, que desde niño había estado acostumbrado a que nadie se descompusiese en su presencia, ni le dijese cosas que pudieran enojarle, porque durante su niñez le rodeaban criados, familiares y gente de la clientela de su padre que atendían solo a su gusto, y después en el seminario, así por sobrino del deán, como por lo mucho que él merecía, jamás había sido contrariado, sino considerado y adulado. Sintió un aturdimiento singular. Se quedó como herido por un rayo cuando vio al insolente conde arrastrar por el suelo, mancillar y cubrir de inmundo lodo la honra de la mujer que amaba. ¿Cómo defenderla, no obstante? No se le ocultaba que, si bien no era marido,
ni hermano ni pariente de Pepita. Podía sacar la cara por ella como caballero, pero veía el escándalo que esto causaría. Cuando no vi allí ningún profano que defendiese a Pepita, antes bien todos reían al conde la gracia. Él, casi ministro ya de un dios de paz, no podía hacer un mentís y exponerse a una riña con aquel desvergonzado. Don Luis estuvo por enmudecer e irse, pero no lo consintió su corazón, y pugnando por revestirse de una autoridad que ni sus años juveniles, ni su rostro, donde había más bozo que barbas, ni su presencia en aquel lugar consentían, se puso a hablar con verdadera elocuencia contra los maldicentes y a echar en rostro al conde, con libertad cristiana y con acento severo, la fealdad de su ruin acción. Fue predicar en desierto, o peor que predicar en desierto. El conde contestó con pullas y burletas a la homilía. La gente, entre la que había no pocos forasteros, se puso del lado del burlón, a pesar de ser don Luis el hijo del cacique. El propio Currito, que no valía para nada y era un blandengue, aunque no se rió, no defendió a su amigo, y éste tuvo que retirarse, vejado y humillado bajo el peso de la chacota.